La sensación. En la actitud introvertida, incluso la sensación, dependiente por su propia esencia del objeto y del estímulo objetivo, vive cambios considerables. También ella cuenta con un factor subjetivo, pues junto al objeto percibido se alza un sujeto, que es el que lo percibe y el que aporta al estímulo objetivo su subjetiva disposición. En la actitud introvertida la sensación se basa sobre todo en el porcentaje subjetivo de la percepción. Lo que esto significa es algo que vienen a aclarar antes que ninguna otra cosa las obras artísticas en que se reproducen objetos externos. Cuando, por ejemplo, son varios los pintores que pintan un mismo paisaje, haciendo un esfuerzo por obtener una reproducción fiel de él, cada lienzo es pese a todo diferente de los demás, pero no acaso meramente en razón de las aptitudes técnicas más o menos desarrolladas de cada artista, sino consecuencia en lo principal de lo diferente de su mirada. En algunas de esas pinturas, es más, aflorarán incluso acusadas diferencias psíquicas en la atmósfera sentimental y el tratamiento de figuras y colores. Estas cualidades delatan una mayor o menor participación del factor subjetivo en ellos. El factor subjetivo de la sensación es en lo esencial el mismo que el de las otras funciones de que ya hemos hablado, una disposición inconsciente que altera la percepción sensorial desde el mismo momento en que ésta principia a verificarse, privándola así del carácter de un influjo puramente objetivo. En este caso, la sensación guarda primariamente relación con el sujeto y sólo secundariamente con el objeto. De cuán extraordinariamente intenso puede ser el factor subjetivo, se hace testigo con más claridad que ninguna otra cosa el arte. La preponderancia de dicho factor llega a veces a traducirse aquí en una total supresión del simple influjo del objeto, y, sin embargo, la sensación no deja por ello de ser sensación. Pero en contrapartida se ha convertido en una percepción del factor subjetivo, descendiendo a la vez el influjo del objeto al nivel de un simple pretexto. La sensación introvertida sigue esta senda. Hay en ella una percepción sensorial, en el sentido riguroso de este término, pero la impresión que uno se lleva es la de que los objetos no habrían penetrado propiamente en el sujeto, como si éste viera las cosas de un modo muy distinto a como las ven los demás, o como si viera cosas muy diferentes de las que ellas ven. Las que ve son, por supuesto, las mismas cosas que vemos los demás. Lo que ocurre es que él no se desmorona en absoluto en el mero influjo del objeto, interesándose en su lugar por la percepción subjetiva desencadenada en él por el estímulo objetivo. La percepción subjetiva es notablemente diferente de la objetiva. Lo percibido en ella o bien no es tan absoluto en el objeto, o bien se limita a lo sumo a ser insinuado por éste. En otras palabras, aunque pueda ser muy similar a la de otras personas, no tiene su inmediata razón de ser en el comportamiento objetivo de las cosas. Tampoco es que transmita la impresión de no ser más que un simple producto de la conciencia. Para eso es demasiado genuina. Pero, al ser reconocibles en ella elementos de un orden psíquico superior, causa una impresión psíquica. Ese orden, sin embargo, no coincide con el de los contenidos de la conciencia. Sus integrantes son presupuestos o disposiciones de lo inconsciente colectivo, imágenes mitológicas, ideas en estado aún puramente potencial. La percepción subjetiva se caracteriza por su significatividad. Dice más que la simple imagen del objeto.
aunque, como es natural, solo a quien tenga ya oídos para el factor subjetivo. A otra persona la impresión subjetiva reproducida le parecerá defectuosa por no guardar el necesario parecido con su objeto y haber por ello marrado su verdadero objetivo. La sensación introvertida capta por ello antes el trasfondo del mundo físico que su superficie. Lo que siente como decisivo no es la realidad del objeto, sino la del factor subjetivo, es decir, la de las imágenes primigenias que representan en su conjunto un mundo psíquico simétrico del anterior. Solo que este espejo posee la peculiar capacidad de representar los contenidos en ese momento presentes en la conciencia, no de acuerdo con su ordinaria y conocida fisonomía, sino en cierto modo subespecie aeternitatis, es decir, como los vería una conciencia que contase millones de años de edad y que por tanto percibiese el devenir y la corrupción de las cosas, al mismo tiempo que su actual y transitorio ser, y a la vez lo que antecedió a su devenir y sucederá a su desaparición. El momento presente le parece a esta conciencia una cosa improbable. Estoy hablando, como es notorio, de un modo puramente metafórico, pero con metáforas de las que tengo verdadera necesidad para poder ilustrar, de alguna manera, la particular naturaleza de la sensación introvertida. Esta proporciona una imagen que, más bien que reproducir su objeto, lo reviste con el precipitado de experiencias subjetivas a la vez inmemoriales y futuras, haciendo que la simple impresión sensorial hunda profundamente sus raíces en el reino del presentimiento. En comparación con ella, la sensación extravertida capta el ser momentáneo y manifiesto de las cosas. El tipo sensorial introvertido. El primado de la sensación introvertida crea un tipo definido, al que distinguen ciertas particularidades. Para empezar, es un tipo irracional porque, al confrontarse al acontecer de los hechos, la mayoría de sus elecciones no se basan en juicios de la razón, sino que se guían por lo primero que sobreviene. Mientras que el tipo sensorial extravertido está determinado por lo intenso del influjo ejercido sobre él por el objeto, el introvertido se deja orientar por lo intenso del porcentaje sensitivo subjetivo desencadenado en él por el estímulo objetivo. Proceso en el que, como es obvio, toda relación de proporción entre el objeto y la sensación desaparece en beneficio de una relación en apariencia del todo desajustada y arbitraria entre ellos. Desde fuera, por expresarlo así, no hay jamás forma de prever qué cosas le causarán impresión y qué cosas no. Si este tipo contara con unas capacidades expresivas ajustadas a la intensidad de sus sensaciones, y ganas suficientes como para hacer uso de ellas, como sucede, por ejemplo, en el caso de un profesional del arte, su irracionalidad saltaría de inmediato a la vista. Pero, como esta situación es siempre una excepción, las características dificultades del introvertido para expresarse ocultan también su irracionalidad. Contrariamente a ello, puede incluso llegar a llamar la atención por su calma y pasividad o por lo racional de su autodominio, característica esta última que, además de ser causa de lo equivocado de muchos juicios apresurados, tiene su razón de ser en la falta de una relación con los objetos. En efecto, aunque el objeto no sea en los casos normales víctima de ningún tipo de devaluación consciente, se lo desposee de su atractivo sustituyéndolo al instante por una reacción subjetiva que ya no guarda ninguna relación con su realidad, hecho que, como es natural, tiene el mismo efecto que una devaluación. Un tipo como este, es fácil que le induzca a uno a preguntarse para qué existiríamos en realidad,
o con qué fin tendrían propiamente los objetos una razón de ser, desde el momento en que todo lo importante puede suceder igual de bien sin necesidad de ellos. Esta duda puede estar justificada en algunos casos extremos, pero no así en los normales, porque el estímulo objetivo es indispensable para la sensación, y todo lo ocurrido aquí es que ha sido causa de algo diferente de lo que las circunstancias externas permitían esperar. Vistas las cosas desde fuera, parece como si el influjo del objeto no se abriese paso en modo alguno hasta el sujeto. Esta impresión es correcta en tanto en cuanto es cierto que en medio se ha interpuesto un contenido subjetivo, de origen inconsciente, que intercepta el influjo objetivo. Esa intervención puede llegar a ser tan brusca como para que uno se lleve la impresión de que el sujeto estaría directamente protegiéndose contra este tipo de influjos y, de hecho, en los casos que por una u otra circunstancia cabe ver como más graves, se da realmente una actitud de estas características. Con solo que lo inconsciente incremente nada más que ligeramente su fuerza, el porcentaje subjetivo de la sensación cobra tal viveza que se superpone casi en su totalidad al influjo del objeto. En este suscita ello, por un lado, un sentimiento de total devaluación, y en el sujeto, por otro, una concepción ilusoria de la realidad, que en algunos casos, aunque solo en los patológicos, puede llegar tan lejos como para que el individuo ya no sea capaz de distinguir entre el objeto real y la percepción subjetiva. Aunque una distinción de tamaña importancia solo desaparece por entero en estados que colindan ya con la psicosis, la percepción subjetiva puede ejercer ya desde mucho antes un enorme influjo sobre pensamiento, sentimiento y conducta, a pesar de que el objeto sea claramente observado en toda su realidad. En los casos en que el influjo de este último consiga adentrarse en el sujeto debido a especiales circunstancias por poseer, por ejemplo, una particular intensidad o ser del todo análogo a la imagen inconsciente, incluso los representantes normales de este tipo se sienten impulsados a actuar de acuerdo con su modelo inconsciente. Este comportamiento posee en lo que concierne a la realidad objetiva un carácter ilusorio, por lo que resulta extraordinariamente desconcertante y descubre de un solo golpe hasta qué punto está la subjetividad de este tipo alejada de la realidad. Pero donde el influjo del objeto no consigue abrirse paso del todo, tropieza con una neutralidad benevolente y delatora de una tibia simpatía, siempre animada por el deseo de sosegar y equilibrar las cosas, sea enalteciendo un tanto lo humillado, en exceso, rebajando un tanto lo exaltado en demasía, poniendo freno al entusiasmo, moderando extravagancias o reconduciendo todo lo que se salga del ordinario a la regla correcta. Todo ello con el propósito de mantener el influjo del objeto dentro de los límites precisos. Eso hace también que este tipo lo resulte opresivo a su entorno, aunque siempre, eso sí, que éste no tenga claro lo absolutamente inofensivo de su carácter, porque, de lo contrario, el sujeto se vuelve fácil presa de la agresividad y afán de dominio ajenos. Lo normal es que este tipo de personas permitan que se abuse de ellas, vengándose a continuación a fuerza de redoblar sus resistencias y tosudez en el momento menos indicado. Si no se dan capacidades artísticas de expresión, todas las impresiones se adentran en las honduras del sujeto y mantienen a la conciencia bajo su hechizo, imposibilitando que ésta pueda sobreponerse a la impresión de fascinación a través de su expresión consciente. Las posibilidades que a su relativa disposición tiene este tipo para expresar sus impresiones son exclusivamente arcaicas, porque pensamiento y sentimiento son en él sólo en parte conscientes, y porque de serlo plenamente,
solo cuentan con los medios de expresión más imprescindibles, banales y cotidianos. Como funciones conscientes resultan por ello del todo inapropiadas para reproducir las percepciones subjetivas de la manera adecuada, lo que hace que este tipo resulte muy difícilmente accesible para la comprensión objetiva. Del mismo modo que la mayoría de las veces no logra entenderse a sí mismo. Su desarrollo lo aleja en lo principal de la realidad del objeto, dejándolo a merced de sus percepciones subjetivas, por las que su conciencia es conducida a través de una realidad de carácter arcaico, hecho este último, del que es del todo inconsciente debido a su falta de capacidades comparativas. Pero de facto vive en un mundo mitológico, en el que personas, animales, tranvías, casas, ríos y montañas le parecen ser en parte dioses benevolentes y en parte demonios malévolos. Que sea eso lo que le parece, es cosa que ignora, pero ese, y no otro, es justamente el efecto que tienen sobre sus juicios y sus actos. Juzga y actúa como si estuviera relacionándose con tales poderes, y solo empieza a darse cuenta de ello cuando descubre que sus sensaciones son totalmente distintas de la realidad. Si tiende a razonar las cosas con objetividad, esa diferencia le parecerá una cosa patológica. En cambio, de estar dispuesto, manteniéndose fiel a su irracionalidad, a atribuir valor de realidad a sus sensaciones, el mundo objetivo se le convertirá en una mascarada y una comedia, aunque a este dilema solo lleguen a enfrentarse los casos más extremos de este tipo. Por lo general, el sujeto se contenta con su cerrazón y con la banalidad de la realidad, a la que inconscientemente trata sin embargo de un modo arcaico. Su inconsciente se distingue sobre todo por la represión de la intuición, poseedora de un carácter extravertido y arcaico. Mientras que la intuición extravertida se caracteriza por su sagacidad, su buen olfato, para todas las posibilidades de la realidad objetiva, la intuición inconsciente y arcaica es una buena husmeadora de todo lo que de ambiguo, sombrío, sucio y peligroso encierran los trasfondos de la realidad. Las intenciones reales y conscientes no significan nada para ella, porque a sus espaldas su nariz olfatea todas las posibilidades de las etapas arcaicas anteriores a tales intenciones. Por ello, tiene algo de zapadora que amenaza con socavarlo todo, que a menudo contrasta al máximo con la inocuidad benevolente de la conciencia. Mientras el individuo no se aleje en demasía del objeto, la intuición inconsciente opera como una saludable compensación a la actitud un tanto fantasiosa y pronta a la credulidad de la conciencia. Pero si lo inconsciente se pasa a la oposición, esas intuiciones salen a la superficie y despliegan todos sus nocivos efectos, imponiéndose compulsivamente a las demás ideas de la persona y dando pábulo a obsesiones de la especie más repulsiva sobre los objetos. La neurosis resultante suele ser una neurosis obsesiva, en la que los rasgos histéricos quedan ocultos tras síntomas de agotamiento. La intuición. La intuición se guía en la actitud introvertida por los objetos internos, que es, como con razón cabría llamar a los elementos de lo inconsciente. Los objetos internos, en efecto, se relacionan con la conciencia, pese a que su realidad no sea física, sino psíquica, exactamente igual que objetos externos. A la percepción intuitiva, los objetos externos se le aparecen como imágenes subjetivas de cosas con las que no es posible encontrarse en la experiencia externa, sino que constituyen los contenidos de lo inconsciente y muy en particular de lo inconsciente colectivo. Como es natural, considerados en sí y para sí, esos contenidos no son accesibles a experiencia alguna, siendo esta una cualidad que comparten con los objetos externos. Al igual que estos se ajustan solo relativamente al perfil con que nosotros los percibimos,
Las manifestaciones de los objetos internos son también relativas, un producto de su esencia para nosotros inaccesible y de la naturaleza específica de la función intuitiva. Como la sensación, la intuición cuenta también con su factor subjetivo, que si en la intuición extravertida es suprimido hasta donde ello es posible, en la introvertida se convierte en magnitud determinante. Aunque la intuición introvertida puede muy bien recibir sus estímulos de objetos externos, no se detiene en las posibilidades externas, sino en lo que las cosas externas hayan desencadenado internamente. Mientras que la sensación introvertida se limita en lo principal a percibir a través de lo inconsciente los específicos fenómenos de inervación y quedarse detenida en ellos. La intuición suprime esa dimensión del factor subjetivo, percibiendo la imagen causante de esa inervación. Aquejada, por ejemplo, una persona por un ataque psicogénico de vértigo, la sensación se detiene en la naturaleza específica de ese trastorno de inervación, percibiendo con todo detalle la totalidad de sus cualidades y su intensidad, así como su evolución en el tiempo y la forma en que ha surgido y desaparecido, pero sin ir en ningún momento más lejos ni avanzar hasta el contenido que ha motivado el trastorno. En cambio, la intuición recibe de la sensación nada más que el estímulo para ponerse de inmediato manos a la obra y tratar de ver lo que hay detrás, percibiendo enseguida también la imagen interna que ha ocasionado el episodio externo, es decir, el ataque de vértigo. Ella ve la imagen de un hombre que se tambalea alcanzado por una flecha en el corazón. Esa imagen es la que fascina a la actividad intuitiva, que se detiene en ella y trata de escudriñar todos sus detalles, manteniéndola fija ante su vista y levantando acta con el máximo interés de cómo va cambiando y evolucionando hasta terminar finalmente por desaparecer. De este modo, la intuición introvertida percibe todos los procesos que tienen lugar en el trasfondo de la conciencia, con la misma precisión con que, por ejemplo, la sensación extravertida percibe los objetos externos. Para la intuición, las imágenes inconscientes se revisten así de la dignidad de cosas o objetos, pero como ella excluye la colaboración de la sensación, no obtiene ningún conocimiento o solo un conocimiento insuficiente de los trastornos de inervación, de los influjos ejercidos en el cuerpo por las imágenes inconscientes. Las imágenes parecen entonces estar desligadas del sujeto y existir por sí mismas sin relación con la persona, y a resulta de ello, en un caso, por ejemplo, como el recién mencionado del ataque de vértigo, al sujeto intuitivo afectado por éste, no se le ocurre que la imagen percibida tenga nada que ver con él. Tal cosa puede parecerle poco menos que inconcebible a un observador judicativo, pero constituye un hecho que he tenido frecuente ocasión de comprobar entre los representantes de este tipo. La notable indiferencia que muestra el intuitivo extravertido hacia los objetos externos la muestra también el introvertido hacia los objetos internos. Al igual que el intuitivo extravertido estaba constantemente olfateando nuevas posibilidades, de las que salía en persecución sin preocuparse de las buenas o malas consecuencias que ello pudiera tener para el bienestar propio y ajeno, prescindiendo al hacerlo de todo escrúpulo humano y sin dudar en tirar otra vez por tierra en su eterna búsqueda de un cambio, esas mismas cosas que había empezado a construir solo momentos antes, el introvertido se mueve de una imagen a otra, a la caza de todas las posibilidades alumbradas por el seno de lo inconsciente, sin establecer ninguna relación entre los fenómenos y él mismo. Y como el mundo no se convertía jamás en un lugar moralmente problemático para quien se limitaba a tener sensaciones, tampoco el mundo de las imágenes se convierte ahora para el intuitivo en un problema moral. Tanto para el uno como para el otro lo planteado por el mundo no es más que un problema estético,
una cuestión de percepción y sensación, siendo este el modo en que se desvanece en el intuitivo introvertido la conciencia de su existencia física y de los efectos de ésta sobre los demás. El punto de vista extravertido diría que, para él, la realidad no existe, entregado como está, nada más que a ensoñaciones estériles. La contemplación de las imágenes que en profusión inagotable engendra el poder creador de lo inconsciente es ciertamente estéril en lo que se refiere a su utilidad inmediata, pero en tanto en cuanto esas imágenes albergan potenciales concepciones que, dado el caso, podrían proporcionar a la energía una nueva pendiente por la que discurrir, incluso esta función, la más alejada de todas del mundo externo, resulta indispensable en la economía psíquica global, tan indispensable como el tipo correspondiente para la vida psíquica de una nación. Si este tipo no existiese, no habría habido profetas en Israel. La intuición introvertida capta las imágenes nacidas en el fondo a priorico, es decir, heredado de la mente inconsciente. Esos arquetipos, cuya esencia última es inaccesible a la experiencia, son el precipitado del funcionamiento psíquico de la línea genealógica, es decir, las experiencias acumuladas a base de millones de repeticiones y condensadas en tipos del ser orgánico en general. De ahí que en ellos estén representados todas las experiencias que desde tiempo inmemorial han ido produciéndose en nuestro planeta, las cuales aparecerán tanto más claramente en el arquetipo cuanto más frecuentes e intensas hayan sido. Por decirlo en palabras de Kant, el arquetipo sería el noumeno de la imagen que la intuición percibe y crea al percibirla. Dado que lo inconsciente no es en absoluto una cosa que se limite a estar allí como un caput mortum psíquico, sino una realidad que coexiste con nosotros y vive cambios internos, transformaciones internamente relacionadas con el sucederse de los hechos en su conjunto, la intuición introvertida, al percibir los procesos internos, suministra datos que pueden revestir una importancia esencial para la captación de ese sucederse global, llegando incluso a predecir con mayor o menor precisión tanto nuevas posibilidades como acontecimientos que sólo posteriormente tendrán lugar. Sus visiones proféticas se explican por su relación con los arquetipos, los cuales representan el devenir sujeto a leyes de todas las cosas experienciables. El tipo intuitivo introvertido. La específica naturaleza de la intuición introvertida crea también, cuando se alza con el primado, un tipo bien determinado, representado de un lado por el soñador místico y el vidente, y de otro lado por el fantasioso y el artista. En este último podría también verse a su representante más habitual, porque en este tipo se da una tendencia general a limitarse al carácter perceptivo de la intuición. Por lo común, el intuitivo se detiene en la percepción. Esta, o su configuración, cuando es un artista creador, es el principal de sus problemas. El fantasioso, en cambio, se contenta con sus visiones, por las que se hace configurar, es decir, determinar. Como es lógico, la intensificación de la intuición hace que el sujeto se aleje a menudo en un grado extraordinario de la realidad tangible, convirtiéndolo en un completo enigma incluso para su entorno inmediato. Si se trata de un artista, sus creaciones sirven entonces de anuncio a cosas insólitas y recónditas, que, tornasoladas en todos los colores, son a la vez profundas y banales, bellas y grotescas, sublimes y caprichosas. Si no es un artista, suele ser un genio ignorado, un gran hombre echado a perder, una especie de ser a medias simplón y sabio, el protagonista de una novela psicológica. Aunque hacer de la percepción un problema moral no sea precisamente una prioridad para el tipo intuitivo introvertido,
por ser con este fin necesario un cierto refuerzo de las funciones judicativas, con solo una diferenciación relativamente leve del juicio, suele ser suficiente para que la percepción intuitiva se vea trasvasada de un plano puramente estético a un plano moral. Surge así una variedad de este tipo, muy distinta de su variante estética, pero que sin embargo es también típica del intuitivo introvertido. El problema moral surge cuando el intuitivo trata de entablar una relación con sus visiones, cuando deja de contentarse nada más que con la simple intuición y su valoración y configuración estéticas, y se plantea la siguiente pregunta: ¿qué significa esto para mí y para el mundo? ¿Qué consecuencias tiene para mí o para el mundo en el sentido de una obligación o una misión? El intuitivo puro, que reprime el juicio o solo juzga fascinado por sus percepciones, jamás llega en rigor a hacerse esta pregunta, porque en su caso lo único importante es el cómo de la percepción. El problema moral le parece por ello incomprensible, o incluso nada más que un sinsentido, y como consecuencia se prohíbe en lo posible toda reflexión sobre su visión. Tratándose, sin embargo, de un intuitivo preocupado por el hecho moral, las cosas son distintas. El significado de sus visiones le interesa, y lo que le preocupa son menos las posibilidades estéticas de ellas derivadas que sus posibles consecuencias morales para él implícitas en un significado intrínseco. Su juicio le induce a reconocer, aunque solo sea confusamente la mayoría de las veces, que como ser humano está de alguna manera incluido como un todo en su visión, que ésta es algo que, aparte de ofrecerse a ser contemplado, sin más, puede convertirse en substancia misma del sujeto. Esta idea hace que se sienta obligado a convertir su visión en materia de su propia vida, pero como la mayoría de las veces no se apoya más que en su visión, sus esfuerzos morales pecan de parciales, convierte su vida y se convierte a sí mismo en un símbolo, pero en un símbolo que, aunque ajustado al significado interno y eterno de los hechos, no lo está a la realidad presente y tangible, y de este modo se priva de la oportunidad de influir verdaderamente en esta última por no ser capaz de hacerse entender. Habla un idioma que, de tan subjetivo como es, se antoja incomprensible para la mayoría. Sus argumentos carecen de poder racional de convicción y desaparecen en beneficio de confesiones y proclamas. Su voz es la del que predica en el desierto. El intuitivo introvertido reprime ante todo la sensación del objeto, lo que asimismo imprime a su inconsciente un sello particular, convirtiéndolo en albergue de una función sensorial extravertida de carácter compensatorio y arcaico. De ahí que la mejor forma de caracterizar su personalidad inconsciente sea describiéndola como la de un tipo sensorial extravertido de baja y primitiva extracción. Instintividad y desmesura son las notas distintivas de esta sensación, acompañadas de una dependencia extraordinaria de la impresión sensible. Esta característica es una compensación a la atmósfera rarificada de la actitud consciente y proporciona a ésta una relativa densidad que impide una total sublimación. Pero si por obra de una exageración forzada de dicha actitud hace aparición una radical subordinación a la percepción interna, lo inconsciente se pasa a la oposición, suscitándose sensaciones obsesivas en exceso ligadas al objeto que se rebelan contra la actitud consciente. La neurosis característica de este tipo es la neurosis obsesiva, con una combinación de síntomas que pueden incluir desde manifestaciones hipocondríacas a hipersensibilidad de los órganos sensoriales y dependencias obsesivas de personas u objetos determinados.